Tribunal Constitucional entra en sesión vista de la causa rol 2985, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto a los artículos 1458, inciso segundo, y 2316, inciso segundo, del Código Civil. Tiene la palabra el relator, señor José Francisco Leite. Muchas gracias, señor presidente. El día 9 de febrero de 2016, British American Tobacco Operaciones, Sociedad Anónima, dedujo requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 1458, inciso segundo, así como del artículo 2316, inciso segundo, ambos del Código Civil, normas que ordenan la restitución del provecho de quien se beneficia del dolo ajeno, con la finalidad de que la eventual declaratoria de inaplicabilidad surta efectos en la gestión pendiente que se sigue actualmente en la Corte de Apelaciones de Santiago respecto de la interposición de recursos de casación en la forma, así como de apelación. La acción posterior a su declaración de admisión a trámite por la primera sala de esta magistratura determinó la suspensión del procedimiento llevado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, cuestión decretada en sede de admisibilidad, oportunidad en que se notificó a los órganos constitucionales interesados, así como a las partes de la referida gestión pendiente a efectos de que hicieran las observaciones del caso a esta magistratura respecto de la acción deducida. En dicho contexto, fue evacuada con fecha 11 de mayo de 2016 presentación por la Corporación de Fomento de la Producción, instando por el total rechazo de esta acción constitucional. Unido al anterior, se hacen parte en estos autos constitucionales, tanto dentro de plazo como extemporáneamente, las siguientes personas naturales y jurídicas: la ilustre Municipalidad de Vitacura, Inmobiliaria Daesa y Compañía Limitada, Constructora AS SACIR Chile Sociedad Anónima, Head Lambert Chile Sociedad Anónima, Mutualidad del Ejército y Aviación, don Flavio Herrera Pizarro en representación de doña Teresa Bianchini Frost, Intervalores Corredores de Bolsa Limitada, Caja de Previsión de la Defensa Nacional, Connors Sociedad Anónima, Inversiones Santa Cecilia Sociedad Anónima, Adexus Sociedad Anónima y finalmente Veterquímica Sociedad Anónima, todas estas instando a acoger la presentación de Fojas 1. En su presentación, el actor comienza reseñando el origen de la gestión pendiente. En dicho contexto, expone que la Corporación de Fomento de la Producción en enero de 2007 dedujo demanda ante los juzgados civiles de Santiago sobre restitución del supuesto provecho que ésta percibió en razón de los actos dolosos de que sería víctima dicha institución pública, ascendentes a la suma de 4.039.023.400 pesos, más reajustes, intereses y costas. Dicha acción se enmarcaba en el denominado caso Inverlink, reseñando al requirente que, en su acción civil, la Corporación de Fomento de la Producción adujo que VAT habría recibido el pago de los fondos que habría invertido legítimamente en dicha corredora de bolsa con instrumentos financieros sustraídos a Corfo, cuestión que sería absolutamente falsa. Así refiere que en el año 2003, en efecto, VAT e Inverlink celebraron diversos contratos de compraventa con pacto de instrumento financiero correspondientes estas operaciones a actos jurídicos lícitos y normales, efectuados por esta corredora de bolsa, no cuestionados al momento de su suscripción ni de parte de la autoridad ni de otros agentes de mercado. Lo anterior, ya que estaban caracterizados por corresponder a contratos de ventas con compromiso de retrocompra o ventas con compromiso de retroventa, definidas legalmente por la Superintendencia de Valores y Seguros. Incluso, agrega, la última operación efectuada correspondió incluso a un contrato de compra-venta común y corriente de instrumentos de mercado de valores, por los cuales la corredora de bolsa pagó un precio al requirente. Agrega que en los contratos de venta con compromiso de retrocompra, el intermediario de valores, en este caso Inverlink, vendió a su cliente determinados valores de oferta pública, efectuando al mismo tiempo con igual cliente un compromiso por los valores enajenados. De esta forma se había efectuado un claro contrato de compra-venta, conforme a las prescripciones del artículo 1793 del Código Civil, esto es, una convención en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero, aquella vende, la otra compra, y el dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Así, las operaciones efectuadas entre VAT e Inverlink habrían tenido un carácter marcadamente oneroso, conforme lo reseña el artículo 1440 del Código Civil, con utilidad para ambos contratantes, gravándose uno en beneficio del otro. Fueron compraventas como canje de activos líquidos a precio de mercado, en que una parte daba o entregaba de forma equivalente a lo que la otra parte, a su turno, daba también o entregaba, más la diferencia constituida por el interés de estilo. Por lo mismo, Inverlink consiguió recursos de VAT, ingresando a su patrimonio los fondos provenientes de la venta de los títulos en cuestión, para luego, a su turno, la VAT ejercer su derecho u opción que el pacto le concedió y vender a Inverlink los mismos títulos de crédito.
De esta forma, VAT obtuvo la restitución de los dineros propios que había invertido en la corredora. Así, señalar que los pagos efectuados a VAT por Inverlink habrían sido realizados con instrumentos financieros sustraídos a Corfo sería del todo falso, puesto que VAT jamás transó, ni negoció, ni recibió en pago de Inverlink instrumentos que Corfo denunció haberle sido sustraídos, ya que estos siempre estuvieron en custodia de Inverlink. Argumentar en contrario, señala la requirente, sería un hecho imposible, toda vez que conforme al artículo 575 del Código Civil, desde que el dinero o especies monetarias, en cuanto perecen para el que las emplea como tales, son cosas fungibles, resultando indeterminable que el dinero con que se realizaron los pagos antes señalados se haya realizado única y de manera exclusiva con el producto de los valores supuestamente sustraídos a Corfo. Mas, pese a todo lo señalado, el 14º Juzgado Civil de Santiago, el día 26 de junio de 2015, resolvió, entre otras cuestiones, acoger la demanda sobre aprovechamiento de dolo ajeno deducida por Corfo en contra de VAT, condenando a esta a pagar una suma superior a 4.000 millones de pesos con reajustes e intereses más costas, aplicando, argumenta la actora, de manera contraria a la Carta Fundamental, los artículos 1458 y 2316 del Código Civil, conforme latamente expone. En dicho sentido, la requirente reseña que el derecho de propiedad surge como una de las garantías de mayor trascendencia para nuestra Constitución política. Esta, citando doctrina, expone que se tiene sobre una cosa corporal o incorporal, para usar, gozar y disponer de ella, según lo resuelva su dueño, sin atentar contra la ley o derecho ajeno. Sus titulares pueden ser personas naturales o jurídicas, siendo absoluta, de manera exclusiva e inviolable. Siguiendo lo anterior, VAT tenía un inviolable derecho de propiedad sobre el dinero que le fue restituido por Inverlink, en virtud de actos jurídicos financieros celebrados a título oneroso, válidos y legítimos. El dinero restituido por Inverlink sería eso, una mera restitución en cumplimiento de obligaciones contractuales de un bien, en este caso dineros, de propiedad de la requirente. Corfo lo que hizo, agrega la actora, demandó la restitución o pago del presunto provecho obtenido por VAT en su importante hierro en derecho, cual sería el estimar que los dineros entregados provenían de la sustracción de fondos efectuada por Inverlink, cuestión que reseña como falsa, conforme a los informes periciales rendidos en el seno del juicio civil que determinaron que, al momento de la restitución, Inverlink contaba con fondos suficientes para efectuar la restitución a la requirente. Así, en la especie se le está privando a VAT de bienes que en derecho le pertenecen, con todas las facultades que dicha garantía otorga al constituyente, en especial su inviolabilidad. Conforme lo prescribe el artículo 19, numeral 24 constitucional, solo la ley puede privar o expropiar a una persona natural o jurídica de su derecho de dominio, cuestión que estaría sucediendo en la especie. A estos respectos, la requirente expone que la institución del aprovechamiento del dolo ajeno y sus efectos se encuentran directamente vinculados con la del enriquecimiento injusto o sin causa, existiendo un enriquecimiento injusto por parte del adquirente de los bienes del deudor a título gratuito, cuestión que es reveladora del criterio que el legislador civil ha considerado al momento de regular la acción pauliana, autorizando al acreedor para ejercer esta acción y demandar la revocación del acto de enajenación. De esta forma, si bien el adquirente tiene un título que justifica su incremento patrimonial, la ley reconoce que no debió sufrir ningún sacrificio pecuniario para adquirir el bien, pareciéndole justo y razonable privilegiar los intereses de los acreedores perjudicados. Cuestión contraria sucede, conforme doctrina que reseña en su presentación, con el adquirente de bienes del deudor a título oneroso, puesto que en dicho caso el acreedor no puede intentar la acción pauliana en su contra, dado que su enriquecimiento no es injusto ni reprochable, encontrando fundamento en un acto oneroso, esto es, un contrato que le impone al adquirente un gravamen o sacrificio pecuniario. Así, el codificador civil privilegiaría, en este caso, los intereses de los acreedores. En el caso concreto no resulta admisible en derecho, conforme lo señalado, concluye la requirente, privilegiar los intereses de Corfo, en tanto VAT acreditó como causa de su beneficio un legítimo interés, cuestión que determina que un eventual dolo de Inverlink fue causa indirecta o remota de dicha utilidad. Por lo anterior, aplicar las normas impugnadas en el caso concreto, sustanciado hoy ante la Corte de Apelaciones de Santiago, resultaría contrario a la Constitución política, atentando contra el derecho de propiedad de la requirente, sufriendo ésta un despojo o expropiación que no guarda relación con el interés nacional o con la utilidad pública. De esta forma, solicita en su parte petitoria que esta magistratura constitucional acoja su presentación, declarando la inaplicabilidad de las disposiciones ya señaladas en la gestión pendiente. A su turno, controvirtiendo en derecho todo lo expuesto por la requirente, la Corporación de Fomento de la Producción, junto con hacerse parte en estos autos constitucionales, solicita el rechazo de la presentación de Fojas 1.
Corfo expone que la acción deducida por BAT busca principalmente que esta magistratura se pronuncie sobre el fondo de la disputa sostenida entre las partes en sede ordinaria, en que la requirente ya ha sido vencida y ve cómo sus posibilidades ante el Tribunal de Alzada hoy carecen de posibilidades de prosperar, así como eventuales impugnaciones ante, finalmente, la Corte Suprema. De esta forma, ante el 14º Juzgado Civil de Santiago se discutió en más de 8.000 fojas la propiedad de los miles de millones de pesos que fueron sustraídos a Corfo y entregados a BAT, así como a diversos inversionistas. En dicha sede, la Judicatura Civil no compartió la teoría del caso de la requirente, siendo condenados a la restitución que intentaba evadir tanto BAT como las partes de esta gestión pendiente. Conforme lo ha razonado esta magistratura, argumenta, la revisión de los hechos no es cuestión de competencia de la acción de inaplicabilidad, sino que establecer el hecho de que la interpretación de un precepto legal aplicada por los hechos fijados de parte del juez es o no contraria a la Constitución. Ante esta magistratura, expone Corfo, se pretende una nueva valoración de la prueba para determinar que en este caso no habría existido provecho de dolo ajeno y de esta forma no aplicarse los preceptos cuestionados. Pues bien, los hechos probados ante la Judicatura Civil más bien darían cuenta de que las empresas del Grupo Inverlink pudieron pagar gracias a los ilícitos cometidos en contra de Corfo. De la mera lectura del fallo de primera instancia de junio de 2015, se tiene que los hechos difieren de aquellos que BAT pretende, ante esta magistratura, considerar como base fáctica para apreciar la constitucionalidad concreta de las normas impugnadas, toda vez que el juez, en dicha oportunidad, fue claro en reseñar en su considerando 34 de los autos civiles que se determinó con absoluta claridad y precisión la situación particular de cada una de las demandadas litigantes, detallándose el provecho del dolo ajeno, así como las fechas de su realización, atribuyéndose en dicho efecto a la Compañía Chilena de Tabacos la suma de 4.039 millones de pesos. De esta forma, BAT buscaría cuestionar la facultad privativa del sentenciador de la instancia para apreciar y ponderar la prueba rendida, subsumir los hechos acreditados y pretender que dicha competencia sea ejercida por esta magistratura, contraviniendo en dicho ejercicio al artículo 76 de la Carta Fundamental, dadas las competencias que son exclusivas, que ostenta nuestro ordenamiento jurídico la justicia ordinaria. Por lo anterior, expone Corfo, se está ante esta magistratura en presencia de un verdadero recurso de apelación en lugar de un requerimiento de inaplicabilidad. La disconformidad de BAT en este sentido con la decisión del Tribunal Civil no radica en el carácter contrario a la constitución de las normas reprochadas del Código Civil, sino que en la especie no concurrirían los requisitos de la institución del provecho del dolo ajeno, por lo que el sentenciador de la instancia habría aplicado los artículos 1458 y 2316 del cuerpo legal en comento, fuera de sus preceptos normativos. Así pide que el caso concreto se reconfigure, ahora en sede constitucional. El argumento de BAT, continúa exponiendo Corfo, es un asunto propio de apreciación y subsunción de los hechos, no una cuestión competencial de esta magistratura, caracterizado por un conflicto de mera legalidad, correspondiéndolo a los superiores jerárquicos del sentenciador del 14º Juzgado Civil de Santiago, a través de los medios de impugnación jurisdiccionales, corregir los eventuales defectos de la sentencia de primer grado. A este respecto, Corfo señala que Intervalores Corredoras de Bolsa, también condenada en sede civil, al igual que BAT, incluso llegó a plantear en su presentación argumentos para cuestionar la naturaleza jurídica de la acción de restitución del provecho de dolo ajeno, la que tendría un carácter indemnizatorio y no restitutorio. Conforme a lo anterior, se habría vulnerado el ordenamiento jurídico al prescindir del elemento subjetivo para condenar a los inversionistas de Inverlink a restituir dineros a Corfo. Así se estaría en presencia de una suerte incluso de responsabilidad objetiva. Lo anterior sería del todo erróneo en derecho. En la actualidad, la doctrina civil mayoritaria ha sostenido que la acción a que dan lugar las normas impugnadas tiene precisamente naturaleza restitutoria, criterio seguido por la Corte Suprema al fallar casos análogos al de la gestión pendiente. La acción de provecho por dolo ajeno constituye una excepción dentro de la regulación de la responsabilidad, por lo que a diferencia de lo sostenido por Intervalores, corredores de bolsa, parte de la gestión pendiente y en estos autos constitucionales, no cabe aplicar los requisitos generales de las acciones a que dan lugar los distintos tipos de responsabilidad. La acción de provecho de dolo ajeno agrega es antigua en nuestro ordenamiento jurídico, así como en la historia del derecho, con antecedentes incluso en el derecho romano clásico. Guarda fundamento en que la ley no protege el beneficio obtenido producto del dolo cometido por un tercero sin exigir la concurrencia adicional de elementos subjetivos relativos al beneficiado. Se sustenta en el provecho que recibió el heredero, cuyo causante había cometido delito, por lo que se concedía entonces al tercero la acción de provecho reportado, aunque no la acción delictual contra el heredero. Nuestro ordenamiento, en su conjunto, conforme diversas normas que informan pasajes de distintos institutos del Código Civil, es armónico en establecer
que quien hubiere obtenido algo con aprovechamiento lo debe restituir en ciertos casos hasta el monto del provecho. Por ello, el artículo 2316 puede aplicarse en el supuesto de que, en la relación entre el tercero que actuó dolosamente y el beneficiario, exista causa ilícita. A los ojos del derecho, esta última cuestión sería irrelevante. A diferencia de lo sustentado por VAT en su presentación, Corfo expone que el fraude pauliano no es un caso de enriquecimiento injusto, dado que en este el elemento fundante es la intención fraudulenta del deudor de provocar o agravar su insolvencia, y así burlar con ello sus acreedores, imposibilitando el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Distinto es el caso de la acción de provecho dolo ajeno, donde lo que se buscó por medio del acto jurídico oneroso suscrito por VAT e Inverlink no fue el empobrecimiento de esta última ni el fraude de prenda general de los acreedores. Muy por el contrario, Inverlink hizo frente a sus obligaciones ilícitamente, dada una corrida financiera masiva, cometiendo un hecho delictivo que aumentó falsa y artificialmente su patrimonio. Este acto doloso fue únicamente el que permitió realizar el pago a VAT y a otros inversionistas, entre otros, las partes de la gestión pendiente y en estos autos constitucionales. Finalmente, haciéndose cargo del argumento de que los preceptos resultarían contrarios a la Carta Fundamental, Corfo expone que sería un hecho de la causa que al tiempo de cobrar sus títulos en el patrimonio del deudor, los dineros fueron incorporados dolosamente. Luego fue acreditado pericialmente que esos dineros obtenidos ilícitamente, los títulos no habrían podido cobrarse. Luego, que en necesaria consecuencia, esos dineros jamás ingresaron al patrimonio del deudor y por lo mismo nunca integraron el derecho de prenda general. Luego, se dispuso, en base a una clásica regla de derecho civil, que se devuelva el provecho reportado que fue consecuencia de una acción dolosa del tercero Inverlink. Así, no se está lesionando ni la titularidad del crédito de los recurrentes, el que permanece intacto, ni el derecho de prenda general, al que nunca se integraron los dineros que se pretende retener. Por lo anterior, acudir a la protección constitucional del artículo 19, numeral 24, es necesario, para ello, antes, la titularidad del respectivo derecho de propiedad. En dicho sentido, VAT no ejerció ni ejerce dicho derecho sobre dineros que le fueron pagados gracias al ilícito cometido en contra de Corfo. Su deudor Inverlink no era dueño de los dineros utilizados para pagar a los inversionistas. Al contrario del argumentado por la requirente, la expropiación es un acto de autoridad que finaliza con el desplazamiento patrimonial deliberado desde un particular al Estado, el que incorpora el derecho de dominio a su patrimonio y luego lo destina a una finalidad pública, en que no tiene como antecedente una sentencia judicial para sustentar la privación. No se están poniendo en duda la legitimidad de las inversiones de VAT en los contratos celebrados. Pues bien, conforme al artículo 578 del Código Civil, los contratos de inversión surgen como derechos personales, reclamables solo de ciertas personas. Invertidos los dineros de VAT en Inverlink, la requirente pasa a ser un acreedor de aquel y nace en su patrimonio un derecho personal, no un derecho real de cobrar dicho crédito para ejercer la acción que corresponde. Por estas consideraciones, Corfo solicita se rechace en todas sus partes la presentación de fojas 1 y siguientes. Concluye señalando, señor presidente, que decretándose la vista de estos autos en tabla ordinaria del día de hoy, se han anotado en forma para alegar por la requirente el abogado don José Ignacio Jiménez Parada, por las partes de la gestión pendiente como procuradores comunes, don Sebastián Soto Velasco y don Manuel Díaz Rodríguez, y por la Corporación de Fomento de la Producción, don Guillermo de la Jara Cárdenas. Bien, muchas gracias. Como hay 4 abogados, el orden de la sesión será el siguiente. En primer lugar, va a alegar por VAT José Ignacio Jiménez hasta por 30 minutos, luego lo va a hacer Sebastián Soto por Connors hasta por 20 minutos, vamos a hacer un alto de 10 minutos y a continuación iniciaría Manuel Díaz Rodríguez por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y por Corfo Guillermo de la Jara. Entonces, tiene la palabra hasta por 30 minutos por VAT el abogado José Ignacio Jiménez Parada. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y con la venia de este excelentísimo tribunal, vengo a alegar en representación de BAT Chile por el requerimiento. Su señoría excelentísima, tal como hemos escuchado de boca del relator, este es un asunto que en los juzgados civiles es un asunto civil complejo y además Corfo lo ha llevado en esta sede constitucional a casi exclusivamente temas de legalidad. Sin embargo, en palabras de don Juan Colombo, el Tribunal Constitucional forma un poder independiente cuyo papel consiste en asegurar el respeto a la Constitución en todos los ámbitos. Aquí se ven los asuntos constitucionales, su señoría excelentísima, y nosotros estamos aquí para que se vea un asunto constitucional. Nosotros no vamos a alegar ni hemos discutido aquí asuntos civiles. Esos son propios del juez del fondo, aunque le pese a Corfo. BAT y los demás requirentes, su señoría,
invirtieron dineros propios en Inverlink hacia los años 2002 y 2003 a través de contratos de compra con instrumentos financieros y en algunos casos a través de fondos mutuos. Todas estas personas, las que celebraron contratos con instrumentos financieros, ejercieron su derecho de resolver los contratos, devolviendo los instrumentos financieros a Inverlink y recibiendo su dinero de vuelta. En el caso de los fondos mutuos, desde luego, nunca se hizo tradición de nada porque los aportantes de fondos mutuos son siempre dueños de su dinero y lo que hacía Inverlink era solamente administrarlo. Todas estas personas fueron demandadas no en ese momento, 4 años más tarde de ocurridos los hechos, 4 años más tarde desde que ocurrió el denominado caso Inverlink, que no es este caso, fueron demandadas todas estas personas. Han pasado ya más de 13 años desde ocurridos esos hechos, han habido condenas civiles, condenas criminales, se ha condenado civilmente a los personeros de Inverlink que defraudaron a Corfo, se ha condenado criminal y civilmente al funcionario de Corfo, que fue el que hizo que esto fuera posible, el señor Javier Moya, es jefe de la mesa de dinero de Corfo. La Contraloría castigó a Corfo por su actuar. La Cámara de Diputados de Chile informó y sancionó a Corfo. Se despidió a más de 10 funcionarios de Corfo. Todo eso ha pasado y estamos aquí no para ver eso, estamos aquí para hablar de un asunto de mucha injusticia constitucional que tiene que ver solamente con unos inversionistas del todo ajenos a todo lo que ocurrió en esos años. Todas estas personas invirtieron con justo título oneroso conmutativo y obtuvieron la devolución de su dinero. Y es por eso, Su Señoría Excelentísima, que aquí estamos hablando del derecho de propiedad de rango constitucional. No estamos hablando, como lo intenta Corfo, de derechos personales civiles. Estamos hablando de la garantía constitucional. Estamos hablando de gente que es dueña, de gente que tiene derecho real de dominio, protegido por el artículo 19, número 24 de nuestra Constitución. Ese dinero está en el patrimonio de BAT y de los demás requirentes. Le quieren quitar ese dinero empleando inconstitucionalmente una norma civil que no aplica al caso. Por eso estamos aquí, no por otra cosa. Nadie le quiere quitar a Corfo algo. Corfo no tiene algo. Corfo quiere que le den un dinero del que somos dueños desde hace 13 años. Cuando nos demandaron ya éramos dueños desde hace 4 años. Por lo tanto, aún si es que no hubiéramos adquirido por el modo de adquirir tradición, al menos adquirimos por el modo usucapión o prescripción adquisitiva 2 años después de ocurridos los hechos. Esto ocurrió 4 años después de ocurridos los hechos. De lo que se trata es de que se quiera afectar el derecho de dominio aplicando una norma legal que no es aplicable al caso. ¿Dónde se configura la aplicación inconstitucional concreta de las normas impugnadas? En el considerando 33º del fallo de primera instancia, que aplicó el artículo 2316. Porque nosotros no estamos hablando de la interpretación que se le pueda dar, estamos hablando del empleo de la norma, porque empleó el artículo 2316 del Código Civil, contrariando el derecho de propiedad, porque lo despoja de contenido, al dejar fuera el más importante de los requisitos de jerarquía constitucional, que el beneficio patrimonial del tercero debe ser impropio, no debiendo concurrir una causa o título justificativo. Aplicar la norma aquí es contrario a la Constitución porque, citando el artículo 1924, nadie puede en caso alguno ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de una ley expropiatoria. Y aquí no ha habido ninguna ley expropiatoria. Aquí estamos los dueños de nuestro patrimonio que van a ser afectados porque se está empleando una norma contraria a la Constitución en su aplicación concreta. Este, Su Señoría, no es el caso Inverlink. Este no es el problema criminal y civil ocurrido desde marzo del 2003. Esto no guarda relación alguna con el concepto de la teoría del jarrón al cual se refirió el expresidente Lagos en abril del año 2003. Eso tenía que ver con
con unos papeles, con unos instrumentos financieros que tenían los bancos. Y lo que el expresidente Lago dijo, señores bancos, esos papeles al parecer son de Corfo. Esto no tiene nada que ver con eso. Esto ocurrió bastante antes de que se supiera siquiera que Corfo había sido defraudado. Ya me referiré a ello con más detenimiento. No tenemos, su señoría, como nos ha imputado Corfo, un propósito oportunista. No buscamos que su señoría se pronuncie sobre el fondo de la cuestión civil. No venimos a hacer trampa, su señoría excelentísima, ni venimos a torcer el ordenamiento. Lo anterior es lo que ha dicho Corfo en sus escritos y, bueno, desde luego, me imagino, es lo que siempre dice el requerido, pero no por eso es cierto. Nosotros venimos con el objetivo exclusivo de que su señoría excelentísima declare inaplicable las normas cuestionadas en esa gestión concreta. Déjeme hacer un pequeño inciso para señalarle, es algo que probablemente no se ha señalado. Corfo también fue inversionista de Inverlink y lo fue hasta el 29 de febrero del 2003. El conflicto del caso concreto no reside en la discusión de quién es el dueño de un dinero. Eso no se discute. No estamos frente a una acción reivindicatoria. Corfo no intentó una acción reivindicatoria porque sabe que somos dueños del dinero. Porque si él señalara, si él creyera que el dinero es suyo, entonces fue una acción reivindicatoria contra todos, porque la acción reivindicatoria sí procede contra todos, habiendo buena o mala fe, independiente del título, procede igual, siempre. Pero como sabe que no es dueño de los dineros, entonces inventó un ardid intelectual y dijo, voy a usar un artículo que no es para esto, todo el mundo sabe que no es para esto. Hay 7 informes civiles sobre este asunto en la cuestión concreta, todos conteste, incluso el informe civil que acompañó la propia Corfo de Doña Peñalillo también lo dice. El libro de Doña Peñalillo también lo dice, el famoso libro de los bienes, que es el único libro en Chile que trata el derecho de dominio civil desde una perspectiva introductoria constitucional. Ya me referiré a ello. Corfo fue víctima, su señoría, de hurto de instrumentos de crédito que tenían su caja fuerte con la activa participación de su jefe de dinero, de la mesa de dinero, el señor Javier Moya. Hoy condenado. Habiendo sido antes varias veces reconvenida, como digo, por la Contraloría, advertía varias veces por la Contraloría la fragilidad de sus mecanismos de control y que cuando fue víctima del hurto hizo lo siguiente. Se creyó el año 2003 contra todos quienes resultaron responsables y ejerció acción civil contra ellos por el total de los montos defraudados. Obtuvo condena criminal y civil ahí, es decir, tiene título, tiene derecho personal para cobrar a los condenados por el total de ese crédito. El Corfo es dueña de ese crédito. Es dueña de un segundo crédito porque verificó en sede civil, en la quiebra de Inverlink, por el total de los montos. En esta materia habían varias unidades de Inverlink y verificó créditos en todas. Lo que le robaron a Inverlink fue 84.000 millones en total. Sin embargo, verificó crédito por 244.000. O sea, por 3 veces más de lo que le robaron, verificó crédito. Esa es la estrategia legal de Corfo. 4 años más tarde, entonces diseñó esta estrategia, al ver que posiblemente no iba a poder cobrar sus créditos, dijo, voy a ver si puedo buscarle una fórmula para estos terceros que son dueños de un dinero. Y entonces inventó, de hecho no lo hizo contra todos, lo hizo contra un 30% solamente, gente toda que era dueña y que había hecho tradición. Déjeme destacarle que Corfo en Inverlink había más de 200 inversionistas. Corfo, por razones que no me explico, demandó solamente al 30%. E incluso no los demandó por todos sus créditos. En el caso de mi representada BAT tenía 5 contratos, pero lo demandó solo por 3. ¿Sabe por qué? Porque no le daban la suma. Y dejó fuera las sumas que no le convenían. Así de sencillo. Corfo no demandó al Servicio de Impuesto Interno, que también fue pagado. Los impuestos se pagaron con el dinero de Corfo. Los impuestos de Inverlink, los servicios básicos, el gas, la luz. No. Eligió a los 30 o los 22 más grandes y los demandó a ellos. Entre los 22 más grandes, por supuesto, no solamente hay organismos privados, también hay organismos públicos, incluidos municipalidades bastante pobres de nuestro país. Pero aquí es bueno decirlo, no estamos frente a los temas de codicia. Nosotros no somos, esto no es la gente de las estafas piramidales. Estas todas empresas bastante serias.
no es que estén guardando una plata, la plata del millonario. Aquí lo que se está haciendo sencillamente es los gerentes de finanzas de las empresas no pueden tener los dineros de las empresas en cuentas corrientes y los ponen en inversiones a 30 días y después los retiran para pagar los impuestos al tabaco, en el caso de mi representada, o para tantas otras cosas o gestiones públicas, en el caso de las municipalidades. Este no es el caso de las codicias, este no es el caso de los quesitos o esas cosas que se han visto en Chile en otros momentos. Corfo, además de ejercer la acción civil por el total del hurtado, además de verificar crédito en sede civil y además de celebrar transacciones, porque entre todo esto también Corfo ganó dinero por otro lado, celebró transacciones civiles con el BBVA, con el Banco Santander y con un banco internacional que se llama el Pine Bank, por mucha plata, pero eso también se calla. Accionó además entonces contra terceros totalmente ajenos al caso, como lo hemos señalado. Su señoría, yo no soy de los que celebra la astucia de Corfo de intentar privar a terceros de su dominio. Yo no celebro la estrategia legal. Me parece, si se me permite, y sin deseo de ofender, me parece intelectualmente deshonesto lo que ha hecho Corfo. Me parece que no, es evidente que no puede aplicarse un artículo que está pensado para el encubridor civil, un artículo que está pensado para el receptador civil, para aquel que no tiene título, para el que se benefició del dolo o culpa civil sin título, y se está aplicando para la gente que onerosa y conmutativamente celebró contratos y que por tradición se le ha hecho dueña de su dinero. Se está empleando inconstitucionalmente porque no hay respeto por la supremacía constitucional. Antes que la normativa civil está el respeto por el derecho de propiedad garantizado por la Constitución. El riesgo constitucional, desde luego, es muy alto. Toda persona que sea dueña de un dinero, que lo tenga depositado en alguna entidad, ya no puede estar tranquila cuando se la entreguen. Tiene que saber si es que acaso hay un tercero que alega que ha sido víctima de un delito por el banco. O sea, cuando usted vaya a sacar dinero al cajero automático, esa plata, que es suya, tenga cuidado, porque lo puede demandar a usted un tercero que diga que en su momento fue víctima de un delito por el banco que a usted le dio la plata. No se puede llegar a tanto, el derecho de propiedad está garantizado en Chile, y no solo por la Constitución actual, también con la Constitución de 1925 y la Constitución de 1833, que es la Constitución bajo la cual imperó originalmente nuestro Código Civil. Se desmorona la garantía constitucional. Será el juez del fondo, su señoría excelentísima, el que verá los temas probatorios, el que verá la naturaleza jurídica de las acciones. Será el juez del fondo. Lo que nosotros queremos es que este tribunal declare que para ese análisis que haga el juez del fondo no puede aplicar las normas cuestionadas porque su aplicación resulta contraria a la Constitución. El panorama global, su señoría, algo nos hemos referido a ello. Digamos que Inverlink era una conocida corredora. Inverlink no tenía tasas de interés más altas que la de mercado. De hecho, mi cliente BAT, el dinero que lo guardaba para poder pagar el impuesto al tabaco, lo tenía en varias corredoras, y así todos los demás inversionistas. No es un asunto de que algunos dieran el 3%, Inverlink diera el 4%. Todos andaban en el 2,9%, el 3,1%, una corredora conocida desde hace muchos años. No es el caso de las estafas piramidales. Cuando salió en las noticias, el día 30 de enero del año 2003, lo recuerdo muy bien, que la señora Pamela Andrada, secretaria del presidente del Banco Central, don Carlos Massat, le entregaba información de política monetaria, no de otra cosa, no de Corfo, si no tenía nada que ver eso. Le entregaba información al señor Ento Bertinelli de política monetaria. Desde luego que los inversionistas de Inverlink se pusieron atentos. ¿Quién no se pondría atento? Cualquier persona, si cualquiera de nosotros tiene depósitos a plazo en un banco, en el banco cualquiera, y se sabe que en ese banco ha habido algún asunto, ¿qué es lo que hace uno? Retira su plata. Pues sí, es obvio, es lo que haría cualquier buen padre de familia. Esto no es el caso de gente mala, sencillamente salió. Pero incluso les voy a decir más. El superintendente de Valores y Seguros actual, don Carlos Pavés Tolosa, en esa época era abogado de la Superintendencia de Valores y Seguros y era el que estaba a cargo de este asunto de Inverlink. Si se me permite hacer una pequeña cita, señor presidente. A principios del mes de febrero de 2003 y producto de las noticias de prensa referidas a eventuales problemas del grupo Inverlink, algunos de sus clientes, es decir, nosotros, se acercaron a la Superintendencia de Valores y Seguros y fueron derivados a mi persona como encargado. En ese minuto no se sabía de irregularidad alguna.
se estaba en proceso de fiscalización y a esas personas se les dijo que eran libres de mantener o rescatar sus inversiones. El órgano regulador de Inverlink le dijo a los inversionistas: retire sus platas y usted es libre de hacerlo. Los inversionistas pueden retirar, dice el señor Pavé, o rescatar lo que por ley o por contrato tiene la característica de líquido. Por ejemplo, depósitos a la vista en un banco, pactos de retrocompra, fondos mutuos, etcétera, disminuyendo proporcionalmente los intereses pactados. Fue un mes después de ocurrido esto. Fue el día 10 de marzo que también en las noticias apareció el tema de que había unos papeles de Corfo que tenían que ver con eso. Transcurrió todo el año 2003, Corfo se querelló contra los ejecutivos, todo lo que se ha dicho. El tema del jarrón, que ya señalé, es muy posterior. Y se determinó, su señoría, esto es muy importante, se determinó en ese momento que los papeles que se le habían hurtado a Corfo por su mismo funcionario Moya, que se los entregaba a la gente de Inverlink, ascendía en valor comercial, porque no se le robó plata a Corfo, se le robaron papeles, ascendía a un monto de 84.000 millones. Y aquí viene quizás lo más curioso de este caso general del panorama que estoy haciendo. En el juicio civil y penal por los delitos contra el mercado de valores, la Corte Suprema confirmó en agosto de 2015 un fallo contra los ex ejecutivos de Inverlink y del BBVA por 26.000 millones. Y en el juicio penal y civil por apropiación indebida, el ministro en visita, Carlos Gajardo, condenó por 61.000 millones, lo que suma 87.000 millones, o sea, suma más de lo que le robaron. O sea, ya con las condenas que hay hoy día, Corfo tiene un crédito para cobrar 87.000, siendo que le robaron 84.000. O sea, ya hay 3.000 que no tienen causa. Y aún así pretende seguir enriqueciéndose sin causa por vía de la aplicación inconstitucional de estas normas que aquí se cuestionan. Este es uno de los casos, señoría, más injustos de la historia judicial chilena. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si a la tan ya manoseada señora Juanita hubiera puesto una acción de provecho del dolo ajeno en estas circunstancias por el artículo 2316? ¿Los tribunales ordinarios hubieran acogido esa demanda? Que nunca antes han acogido, porque la jurisprudencia, hasta antes del caso Inverlink, la jurisprudencia civil nunca ha aceptado tesis distinta que la de que se trata de encubridor, una norma contra el encubridor y contra el receptador. Nunca antes ha ocurrido una cosa así, y espero, por el actuar de este excelentísimo tribunal, que no vuelva a ocurrir. Corfo ha desarrollado en esta sede una defensa bastante impropia que consiste en una estrategia que podemos celebrar de la perspectiva, digamos, de diseño de estrategia, de llevar todo hacia el ámbito civil. Y no ha señalado ningún argumento constitucional. Con ello pretende señalar que todo es un asunto civil. Y yo no he señalado ningún argumento civil y no voy a señalar algún argumento civil. Sin embargo, me quiero referir a algunas cositas muy breves de los argumentos de Corfo. Primero, ha señalado que estas retocompras, estos rescates, no serían lícitos. Lo ha dejado y lo ha deslizado. Resulta, señoría, que en Chile todos los depositantes pueden retirar, los depósitos a plazo. Uno puede retirar la plata o el último día o los días anteriores. ¿Y qué es lo que hace? Pierde el interés. Es hasta cierto plazo, no es en cierto plazo. Los únicos casos de inversiones en los cuales tiene uno que esperar el último día es en el caso de estas estafas, porque lo que hacen con la gente es que le gastan la plata. En el caso de los fondos mutuos es aún más interesante porque la plata nunca ha salido del patrimonio del aportante. Sencillamente el administrador Inverlink lo que hace es que administra la plata. Incluso más, la ley los tiene como un patrimonio distinto del patrimonio de la administradora. En relación con el origen de los montos pagados, Corfo se ha referido mucho a que esta plata, de dónde viene esta plata, que sería la plata producto de lo de Corfo. Yo no lo voy a discutir aquí, pero sí es un tema civil, pero sí existen peritajes y testimonios que hablan en contrario. Solamente me gustaría señalar que la Corte Suprema, porque también Corfo ha señalado que la Corte Suprema en todos los casos siempre ha fallado en contra de Corfo y eso no es verdad. En marzo del 2016 se rechazó, o más bien se acogió un recurso de casación y se rechazó una demanda por parte de la Corte Suprema señalando que no existía prueba que acreditara que se pagó con dineros de Corfo, que podía haber sido con cualquier otro dinero porque, como todos sabemos, el dinero es fungible. Una última cosa relacionada con la defensa de Corfo, me gustaría referirme brevemente a un informe civil, porque Corfo no ha acompañado ningún informe constitucional del profesor Carlos Peña,
tiene algunos errores de concepto que me parece que son fundamentales. Primero, un desconocimiento constitucional total, cuando señala que la acción de inaplicabilidad supone contar con un caso ya fijado por un juez en una sentencia, lo que sabemos que es falso. El requerimiento de inaplicabilidad, desde que está notificada la demanda, se puede poner no se requiere de una sentencia. En segundo caso, un desconocimiento procesal general, cuando señala que la gestión pendiente existen hechos inconcursos. Todo el mundo sabe que los hechos quedan inconcursos después de dictada una sentencia de segunda instancia y no antes. Y en este momento la gestión pendiente está recién en Corte de Apelaciones. En tercer lugar, confunde la inaplicabilidad con la casación. El requerimiento de inaplicabilidad es una acción de orden constitucional que está destinada, como todos lo sabemos, a que se haya quedado inaplicable en un caso concreto una norma. La casación es una acción nada que ver con lo que aquí estamos haciendo, es una acción judicial que ataca una resolución judicial cuando en su dictación ha habido infracción de norma legal. O sea, una cosa nada que ver, nosotros no estamos recurriendo contra la resolución, eso lo vamos a ir a hacer allá, nosotros estamos aquí en una acción constitucional. Por último, o en cuarto lugar, se equivoca también la tesis de señalar que la institución, el principio general de derecho, también constitucional, del no enriquecimiento sin causa, lo sustrae de esta norma del 2016. Eso es completamente erróneo. Todo el ordenamiento jurídico, civil y constitucional chileno se basa en que se prohíbe el enriquecimiento injusto. De hecho, en sentencia de este mismo tribunal 1594 se señala, no hay enriquecimiento injusto, porque tal como se dijo entonces, se refiere a la sentencia 541, constituye un requisito indispensable de la acción in reverso la carencia de causa. Esto es, de un antecedente jurídico que justifique el beneficio. Y por último, respecto del informe civil que ha acompañado Corfo, me gustaría señalar que se abusa de un lenguaje formal en ese informe para sustentar una tesis contraria al caso concreto. Aquí no estamos en presencia de derechos personales que permita a un inversionista exigir una prestación del Dwelling Berlin. Aquí no estamos en ese caso. Nosotros aquí estamos en presencia de un derecho real de dominio. Desde hace 13 años nosotros estamos atendiendo al 1924 no como ser dueños de un crédito. Si nosotros no somos dueños de un crédito, fuimos dueños de un crédito en un momento, lo que nosotros somos dueños es de un bien corporal. Somos dueños del dinero y no de otra cosa. Bueno, en sede constitucional se han acompañado dos informes constitucionales, uno del profesor don Mario Verdugo y otro del profesor don Francisco Zúñiga. Ambos informes constitucionales señalan, a grosso modo, lo siguiente. La aplicación de las normas legales cuestionadas ha resultado decisiva para la resolución de la gestión pendiente en primera instancia. Segundo, ellas han sido aplicadas por el juez del fondo sin respaldo constitucional. Y tercero, la aplicación produce resultados contrarios a la Constitución, desde que lesiona manifiestamente el derecho de propiedad de los requirientes al condenarlos a entregar a Corfo sumas legítimamente incorporadas a su patrimonio hace más de una década. Se trata de dineros de propiedad de los requirientes que no le han sustraído a nadie. Los derechos y obligaciones de los requirientes surgieron de un acto jurídico perfeccionado sin vicio alguno con objeto y causa lícita. Su aplicación o empleo derrumba el sustento jurídico del sistema financiero y su aplicación o empleo supone una forma de expropiación inconstitucional sin haberse dictado una ley que lo autorice. Esto ha sido confirmado. Esto de que la Constitución no permite despojar de su dominio a quien posee causa o título ha sido confirmado en sentencias 505, 506 y 1309, entre otras, por este excelentísimo tribunal. En relación a si hay que observar si hay título justificativo, si este tribunal lo ha resuelto de esa misma forma en la causa antes señalada, la primera causa señalada, la causa 1564. Nuestro ordenamiento jurídico global lo ha tratado siempre así. Es por eso que hay muchas normas del Código Civil, entre las cuales se insertan, todas apuntan hacia lo mismo. Yo enseño Derecho Civil hace ya muchos años y siempre desde la perspectiva constitucional, porque lo que importa es resguardar el dominio. Por eso es que en la acción pauliana, contra el tercer poseedor de buena fe, es decir, hay un acreedor, hay un deudor que ejerce un acto en contra del acreedor para burlarlo, pero contra el tercero, contra el que le compra a ese deudor, no hay acción. Lógico que no hay acción. ¿Sabe por qué no hay acción? Porque es dueño.
y es dueño de buena fe, no hay acción contra él. En el cuasicontrato al pago no debido, el que pagó lo que no debía no puede perseguir la especie poseída por un tercero de buena fe a título oneroso. ¿Por qué? Porque ese tercero de buena fe es dueño. Siempre estamos entonces en la norma civil remitiéndose al 1924. En la enajenación de una cosa mueble, que es bajo condición resolutoria, tampoco hay acción contra el tercer adquirente de buena fe, porque es dueño. Lo mismo en la resolución de la compraventa por no haberse pagado el precio, lo mismo en materia de mandato, lo mismo en materia de arrendamiento, en lesión enorme de la compraventa. Todo nuestro ordenamiento civil, el gran principio del ordenamiento civil, que es perfectamente concordante con el artículo 19, número 24, es que contra el dueño no hay acción, salvo la única manera de privar de su dominio al dueño es mediante una ley expropiatoria. El Código no se equivoca en eso, el Código es perfectamente acorde con la Constitución. Lo que se está haciendo aquí es que se buscó una estratagema para ver si por ese lado, y hasta ahora los tribunales de justicia la han acogido. ¿Por qué? Porque nuestra Corte Suprema se equivoca y no pone en su análisis la supremacía constitucional. Las consideraciones del profesor Mario Verdugo van en ese sentido y una primera conclusión de él señala lo siguiente. El juez que dictó la gestión pendiente se atuvo a la doctrina que la Corte Suprema ha sostenido y que incurre en el grave error de privilegiar las disposiciones infraconstitucionales sin aludir ni percatarse que con ello se origina un resultado contrario a la Constitución. El núcleo central de este conflicto que aquí se ve reside en el derecho de propiedad, reconocido y garantizado por la Carta Fundamental. Ni en la gestión pendiente, ni posteriormente en el curso de la presente acción se ha cuestionado ni la validez de los contratos, ni la validez tampoco del modo de adquirir tradición, si nunca nos han señalado que no somos dueños. Solamente han señalado que siendo dueños debemos restituir, porque así lo desean. Termino, su señoría, porque queda poco tiempo. Hay jurisprudencia, más jurisprudencia en relación a la vulneración del derecho de propiedad, y ustedes la conocen desde luego mejor que yo. La cito: sentencia 334, sentencia 184, sentencia 1564. En conclusión, su señoría, se trata de dos preceptos de rango legal, ambos del Código Civil. No se ha planteado un cuestionamiento de la sentencia, como tampoco se pretende aquí resolver un conflicto de legalidad. Es evidente que ambas normas resultarán aplicables, las que además son invocadas en la sentencia por la parte, por lo que se trata de preceptos decisivos en la gestión concreta. Lo que se cuestiona es que los dos preceptos legales en su aplicación al caso concreto produce un efecto contrario al artículo 19, número 24. Las disposiciones que se cuestionan se transforman en el hecho en un mecanismo que importa una verdadera privación del derecho de propiedad de quienes son titulares. A mayor abundamiento, y como lo expondrá mi colega, la aplicación de las disposiciones también afecta las garantías de la igualdad ante la ley, lo que constituye una sanción desproporcionada, y también afecta el debido proceso, como se verá. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Por Connors S.A. alega el abogado Sebastián Soto Velasco hasta por 20 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría excelentísima, quiero iniciar estas palabras señalando que para mí es un gran honor estar aquí y poder alegar ante un tribunal cuya jurisprudencia sigo, cuya jurisprudencia enseño también, y hay que reconocerlo puesto que está por escrito, cuya jurisprudencia en ocasiones respetuosamente también he discrepado. Lo hago esta vez representando a una de las partes de la gestión del fondo y por los demás requirentes, convencido de que este es el órgano de control de constitucionalidad por excelencia, tanto en su faceta de control abstracto como en la faceta de control concreto. Como ha señalado su señoría excelentísima en diversas sentencias, es aquí donde se debate lo contencioso constitucional. Es aquí donde se vela por el derecho fundamental a la integridad y primacía de la Constitución, como señaló en la sentencia 1254. Y es que hoy día nos convoca una cuestión de constitucionalidad. Y creo que conviene iniciar mis palabras con esto, puesto que la contraparte ha intentado en su traslado llevarnos a cuestiones de legalidad. Y yo creo que esta es una cuestión que, si bien se debatió en sede de admisibilidad, donde la primera sala acogió por unanimidad este requerimiento,
creo que conviene brevemente volver a preguntarnos cuándo estamos ante una cuestión de constitucionalidad y cuándo estamos ante una cuestión de legalidad. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha debatido mucho a este respecto y en este libro que ha editado la Dirección de Estudios nos propone una serie de antecedentes y criterios jurisprudenciales. Ha dicho, por ejemplo, que interpretar el sentido, el alcance o la interpretación de una norma corresponde al juez del fondo. Nosotros no venimos aquí a pedir que se interprete el sentido o el alcance de los artículos 2316 o 1458 del Código Civil. No es esta una cuestión de legalidad. Pero ¿por qué sí es una cuestión de constitucionalidad? Lo que debe preguntarse el operador jurídico, como nos ha ilustrado su señoría excelentísima, por ejemplo, en la sentencia Roll 464, es dónde está primordialmente tratada la cuestión que es objeto de la contienda. Si está tratado en la Constitución primordialmente, es una cuestión de constitucionalidad. Si está tratado en la ley, es una cuestión de legalidad. Y entonces, siguiendo este criterio, ¿qué duda cabe que estamos ante una cuestión de constitucionalidad? Lo que se discute es la afectación de una serie de derechos por la aplicación de estos dos artículos impugnados en la gestión pendiente. ¿Y cuáles son esos derechos? Uno, el derecho de propiedad al cual ya se hizo referencia. Pero también debe analizarse este asunto desde otro punto de vista, desde otros derechos que fueron alegados oportunamente por las partes de este requerimiento. Uno de ellos es Connors, quien el 11 de mayo del 2016, en el escrito en el cual se hace parte de esta contienda, argumenta desde el 19 número 2, desde la igualdad ante la ley. Y también desde el principio de proporcionalidad, es decir, desde el 19 número 3, en la parte que se vincula con el principio de proporcionalidad. Nosotros sostenemos que la aplicación de estos preceptos a la gestión pendiente vulnera, además del derecho de propiedad, también la igualdad ante la ley y también el principio de proporcionalidad. Todos estos son, que duda cabe, preceptos constitucionales, todos estos son, que duda cabe, materias esencialmente constitucionales. Y el Tribunal Constitucional tiene atribuciones para pronunciarse sobre ello, dado que han sido, parafraseando el artículo 88 de la Ley Orgánica Constitucional de este tribunal, fundamentos invocados por las partes de la litis. Y en consecuencia, siendo evidente que se trata de un debate constitucional y pudiendo, dado que las partes lo han planteado en la oportunidad procesal correspondiente, pronunciarse en su sentencia, es que paso a analizar a continuación tanto la vulneración al 19 número 2 como la vulneración al principio de proporcionalidad. Partamos con el 19 número 2. Sostenemos que la aplicación de estos dos artículos vulnera esta garantía porque estos ubican a Corfo en una situación de privilegio en relación a las demás partes de la gestión pendiente, rompiendo la igualdad esencial en la que se encuentran todas las partes de esa gestión. O dicho de otra forma, Corfo se eleva a una situación de preferencia, sin razón ni justificación alguna. Como bien sabe su señoría excelentísima, el Tribunal Constitucional Federal Alemán, en un criterio que ha seguido este tribunal en diversas ocasiones, ha afirmado que las igualdades esenciales son aquellas que se verifican cuando personas, grupos o situaciones son comparables sobre la base de un punto de partida común. Hay ahí una igualdad esencial. Y si hay una igualdad esencial, no corresponde hacer una diferencia. Y si hay una desigualdad esencial, no corresponde no hacer una diferencia. En este caso nosotros sostenemos que hay una igualdad esencial. O también este tribunal ha seguido el estándar de razonabilidad, es decir, ¿hay razón suficiente para justificar esta situación de privilegio? ¿Hay razón suficiente para justificar la preferencia en que se ubica Corfo por la aplicación de estos dos artículos? Como voy a argumentar, nosotros sostenemos que no. Que Corfo y las demás partes de esta contienda son iguales esencialmente, que Corfo y las demás partes de esta sentencia son iguales y no hay ninguna justificación que permita sostener esa desigualdad en que la ubican la aplicación de los artículos impugnados. Veamos entonces dónde radican esas igualdades esenciales. En primer lugar, el año 2003 operaban con Inverlink una serie de sociedades. Operaba Connors, operaba Capredena, operaba la compañía de tabacos y operaba también Corfo.
Unos operaban con pactos de retrocompra, otros operaban con fondos mutuos, incluso había una corredora de valores que también operaba con Corfo. Primera igualdad, todos operábamos con Inverlink. Todos operábamos con Inverlink. Segunda igualdad esencial, a fines del año 2002 y hasta febrero del año 2003, todas las partes recibieron dineros de Inverlink fruto de sus inversiones. Lo recibió esta parte, que retiró dineros, lo recibieron las otras partes de esta contienda, pero también lo hizo Corfo, como consta fojas 1202 del expediente, entre el 12 de diciembre del 2002 y el 27 de febrero del año 2003. Es decir, en tan solo 2 meses, Corfo también retiró de Inverlink 36.000 millones de pesos. Y la última vez que Corfo retiró fue el 27 de febrero, cuando retiró 2.000 millones de pesos. Y hay un dato más. El mismo día que Corfo retiró dineros, Connors depositó dineros ese 27 de febrero de 2003. En consecuencia, ¿a qué lado de la mesa podría estar Connors? Es completamente discutible. Lo cierto es que hay, porque todos retiraron dineros fruto de sus inversiones al mismo tiempo, otra igualdad esencial. ¿Qué desigualdad puede argumentarse respecto a una persona que retiró dineros unos días antes, unos días después, o el mismo día que otro depositó? Ninguna. Hay, como digo, una segunda igualdad esencial. Pero hay más. Hay una tercera igualdad esencial que no justifica que Corfo se eleve a esta situación de privilegio en que lo ubica en la aplicación de los 2 artículos impugnados. Corfo actuó como acreedor de Inverlink. Y bueno, ¿y qué es lo que hacen los acreedores de sociedades que caen en quiebra? Verifican créditos en la quiebra, y así lo hizo Corfo en la quiebra de Inverlink Consultores, en la quiebra de Inverlink Corredores de Bolsa, en la quiebra de Inverlink Capitales. Pero eso nuevamente no justifica ninguna diferencia ni lo transforma en una desigualdad esencial. Hay otras partes sentadas a este lado de la mesa que también verificaron créditos. Connors tiene un crédito reconocido por 1.700 millones de pesos. Una tercera igualdad esencial. Pero hay un cuarto dato que ratifica lo que he venido diciendo. Y ella puede apreciarse de la sentencia del ministro en visita Carlos Gajardo, quien en julio del 2015, que si bien está pendiente de una serie de recursos, en esta parte no ha sido impugnada. La sentencia que se acompaña a fojas 1219 del expediente señala que fueron víctimas de delitos de estafa una serie de víctimas. Connors, Capredena, la Municipalidad de Coronel, la Municipalidad de Viña del Mar y otros más. Eso dice la sentencia. Esa misma sentencia también dice que Corfo es víctima del delito de malversación de caudales públicos. Pero la sentencia no solo nos considera a todos como víctimas, sino que también nos ubica en el mismo punto de partida en lo que respecta a la demanda civil. Corfo es, o más bien, Inverlink y una serie de funcionarios o personas que trabajaban en Inverlink fueron condenadas a pagarle a Corfo 61.000 millones de pesos. Connors también dedujo la misma demanda que también fue acogida, y lo mismo ocurre con Capredena. Es decir, en el juicio que lleva el ministro en visita, señor Carlos Gajardo, tenemos otra igualdad esencial. Todos fuimos víctimas de Inverlink. Entonces, ante estos hechos indiscutibles, a mí me parece que no hay ningún argumento suficiente para sostener que Corfo es desigual, que Corfo puede elevarse a una situación de privilegio como lo hacen estos 2 artículos por la aplicación en la gestión del fondo. Hay un mismo punto de partida y en el camino no hay ninguna razón sustancial que permita hacer la diferencia. Pero veamos esto desde otra perspectiva. Veamos esta misma garantía desde la perspectiva del test de razonabilidad que, por ejemplo, este tribunal ocupó en la sentencia Rol 2935. En esa oportunidad, su señoría excelentísima nos propuso 3 criterios para analizar el test de razonabilidad en la garantía del 19 número 2. El primero es analizar la finalidad declarada por el legislador al establecer la norma. El segundo es la diferencia concreta en el trato que se establece al aplicarla. Y el tercero es el criterio de diferenciación. Entonces analicemos cada uno de esos pasos para este caso concreto. Respecto a lo primero, la finalidad declarada por el legislador, no cabe duda que nunca el legislador tuvo en mente que esta norma en cuestión se aplicara para un caso como este. Los informes en derecho de prestigiosos civilistas así lo informan y no me voy a detener mayormente en ese punto. Pero vamos a lo segundo.
la diferencia concreta de trato que se establece al aplicar la norma. La diferencia concreta es brutal. Exige que algunos que son dueños deban desprenderse de su propiedad para pagarle a Corfo. Y exige además que algunos que fueron igualmente víctimas de Inverlink sean revictimizados, pero esta vez por Corfo, para pagarle a Corfo. Pero también esto se puede cuestionar o se puede analizar en esta diferencia concreta en el trato desde el informe en Derecho del profesor Francisco Zúñiga, que hace un análisis respecto a la diferencia en el trato desde la acción, desde el ordenamiento jurídico más general y no desde la víctima como lo he venido haciendo yo. En Fojas 1530, y también lo repite a Fojas 1548, el profesor Zúñiga en su informe, y con su venia, presidente, si puedo citar, señala: al configurar y que la aplicación de estas disposiciones vulnera la igualdad ante la ley, al configurar y aplicar una acción de restitución respecto de terceros sin exigencia de encubrimiento, de enriquecimiento, de causalidad, ausencia de justificación e imputabilidad. Y luego concluye que lo anterior pasa por alto que las acciones de restitución contra terceros exigen por regla general un criterio de imputabilidad para afectar su derecho de propiedad. Es decir, ya no solo la igualdad entre víctimas, sino que también desde la perspectiva del ordenamiento general, de la acción propiamente tal, no hay una razón que justifique la diferencia en la que se ubica Corfo. No hay una razón que justifique la diferencia de trato. Y vamos entonces al tercer criterio, el criterio de diferenciación. ¿Cuál es el criterio en este caso concreto que aparentemente justificaría o le daría razonabilidad a esta diferenciación? Y el único criterio que pareciera estar presente es que Corfo fue víctima del delito de malversación de caudales públicos por mucho tiempo. Pero la verdad es que no puede ser un criterio de distinción justificado. Eso no es razonable, y para esto quiero citar al profesor Miguel Ángel Fernández, quien dice que la arbitrariedad que repugna al derecho es la sinrazón, pero agrega también que también repugna al derecho aquella arbitrariedad que se funda en el descuido, dice el profesor Fernández. Y como sabemos, no puede olvidarse respecto a este caso que Corfo fue víctima de los delitos de que fue víctima por su descuido. No puede justificarse esta diferencia del trato en el descuido de Corfo. Y así como la sinrazón no puede ser una causal suficiente para dar razonabilidad a la aplicación de estos artículos, tampoco puede serlo el descuido. Déjeme decirlo con unas palabras mucho más autorizadas que las mías. El diputado informante, hace ya más de una década en la Cámara de Diputados, dando cuenta del informe de la Comisión Investigadora ad hoc para este caso, señaló lo siguiente, es el exdiputado Jorge Burgos. Él dice, con su venia, presidente, las fallas de los controles internos de la Corfo constituyen un elemento esencial para que hubiera producido un perjuicio patrimonial. Y lo dice un informe aprobado por unanimidad en la Comisión. Y todos sabemos lo difícil que es lograr la unanimidad en la Cámara de Diputados. Y a eso se suma, además, informes de la Contraloría General de la República del año 98 y del 2001 que, si se hubieran atendido, no los tendrían aquí. Entonces, Corfo no puede alegar un criterio de diferenciación o alegar razonabilidad sobre la base de su propio descuido. Su propia negligencia, en este caso, por la aplicación de estos artículos, en vez de situarlo en una situación desmejorada, lo sitúa en una situación de privilegio. En definitiva, presidente, y para concluir con el 19 número 2, es claro que concurren datos objetivos, que nos encontramos en un pie de igualdad todas las partes de esta causa. Y lo interesante en todo esto, para la Constitución al menos, es que si se acoge la inaplicabilidad, se restituye o se restaura la situación de igualdad, porque todos combatimos con las mismas armas, tenemos igualdad de armas para recuperar los dineros de manos de Inverlink, quien es el verdadero victimario. Como segundo argumento, en los minutos que me quedan, presidente, quiero detenerme en el principio de proporcionalidad. No es del caso exponerle a su señoría excelentísima la importancia del principio de proporcionalidad. Este tribunal lo ha invocado en un centenar de sentencias,
No por nada Alexis nos dice que la proporcionalidad es un criterio universal de constitucionalidad, o el juez Aarón Barak nos dice, con más entusiasmo por cierto, que vivimos en la era de la proporcionalidad. Es evidente que la proporcionalidad admite diversas expresiones. La fórmula tradicional no es la que se suele utilizar, como lo ha demostrado Ignacio Covarrubias, pero en reiteradas sentencias este tribunal ha seguido el test de 3 pasos, que es el que yo quiero seguir ahora para analizar la aplicación del caso concreto de las normas impugnadas. Entonces partamos con el juicio de idoneidad. ¿Se ajusta la aplicación del artículo a un fin legítimo predeterminado? El fin de la aplicación es la restitución de los dineros a la Corfo, pero ese no es un fin legítimo si se toma el dinero de otros para restituirme. Por más dinero que me hayan robado a mí, yo no puedo restituírmelo de otros que lo adquirieron legítimamente. Lo idóneo entonces es hacer lo que se ha hecho: participar en la quiebra, en el juicio penal, con las acciones civiles, pero no utilizar este mecanismo. El informe del profesor Zúñiga vuelve a invocar esto y a iluminar este punto cuando dice a fojas 1545, con su venia, presidente, que la norma pretende establecer un criterio de justicia material respecto a la víctima de acciones dolosas o cuasi delictuales, pero que en el caso concreto, más que eliminar ese estado de injusticia patrimonial, traslada la inseguridad jurídica y los perjuicios a otras víctimas de dichas actuaciones dolosas. No es aceptable, no se ajusta entonces a un fin legítimo la aplicación de estos artículos. Veamos ahora el juicio de necesidad. ¿Es esta la vía menos gravosa para alcanzar el fin? La forma menos gravosa es la igualitaria, es decir, el combate en igualdad de armas, como se haría si es que se acoge esta inaplicabilidad. En cambio, utilizar esta vía afecta diversos derechos según lo que yo ya he mencionado. Pero detengámonos un poco más en este punto, puesto que seguir esta vía es tan gravoso que obligaría a sostener que cualquier tercero que contrate de manera lícita y sin conocimiento de eventuales maquinaciones debiera indagar sobre la procedencia de los recursos puestos en conjunto para su negocio. O dicho de otra forma, es tan gravosa porque exige restituir a otro con el que no tuvo ninguna relación montos sobre los que no ha ejecutado obras antijurídicas. Hay ahí una primera carga, un primer gravamen manifiesto. Pero miren esto desde el punto de vista de la seguridad jurídica. Lo hace mucho más complejo. Desde el funcionamiento del mercado de capitales, donde el principio es, desde hace siglos, la libre circulación de papeles, de títulos. ¿Qué carga más desproporcionada sería para el tráfico jurídico aplicar estos artículos a una situación concreta como la que se analiza, en la cual al recibir un papel uno tendría que estudiar la historia y la procedencia de esos recursos? Eso, sin duda alguna, sería una carga dramática para el mercado de capitales. Y vamos a al tercer test, la proporcionalidad en sentido estricto. La intensidad de la intervención de los derechos en juego es sumamente intensa, qué duda cabe. Miren las cifras que están comprometidas según la sentencia de primera instancia. Si es que esta se ratifica, implicaría que Connors debe pagar a Corfo 1.100 millones, Capredena debe pagar a Corfo 4.500 millones, la Compañía Chilena de Tabaco 4.000 millones, SACIR 8.100 millones, la Municipalidad de Vitacura 700 millones. La Mutualidad de Ayuda al Menor, 880 millones, y así otros más. ¿Cómo podrían decirse que esto no es una desproporción, una intensidad desmedida de la intervención? Concluyo, presidente. Si la proporcionalidad es, al decir del Tribunal Constitucional Español, un principio inherente al valor de justicia que se opone a la arbitrariedad, o si la proporcionalidad no es este principio de prohibición en exceso, como lo ha señalado el Diccionario Constitucional editado por este tribunal y cuyo autor es el ministro García y el profesor Contreras. En fin, si la proporcionalidad no es esta prohibición en exceso, no cabe duda que la aplicación de estos artículos impugnados es un exceso, es una arbitrariedad, es completamente desproporcionado. Por eso, presidente, por eso, excelentísimo tribunal, es que venimos en ratificar esta acción de inaplicabilidad
para que se declare la inaplicabilidad de los artículos 23, 16 y 14, 58 en los incisos correspondientes, puesto que ellos vulneran la igualdad ante la ley y el principio de proporcionalidad. Muchas gracias. Gracias a usted. Entonces vamos a hacer un alto de 10 minutos.